las cifras son positivas para la gestión del ministro Botero y del gobierno del presidente Duque. Por ejemplo, la tasa de homicidios pasó de 25,9 en el 2018 a 18,9 en el 2019. Gracias es decir, al proceso de bajó de 12.900, bajaron un 18%, hurto a residencias 6%, hurto a comercio 11%, extorsión 7%, secuestro 49%, es decir, son cifras positivas. Alrededor de 10 cabecillas de primer orden de los grupos armados organizados, de las disidencias de las FARC. A nivel regional, más de para el gobierno del presidente Duque y para la gestión del ministro. Pero mientras el Estado contra el narcotráfico, pues revertir esta oleada de violencia va a ser muy difícil, y el ministro Botero, el ministro de Defensa, o el que esté ahí, sea cual sea, póngale el nombre que quiera, mientras eso esté, pues va a terminar siendo un chivo expiatorio. El Estado tiene la necesidad de garantizarle la seguridad a todos los colombianos, a los caucanos, a los indígenas, y esto implica una lucha frontal contra el narcotráfico. Necesitamos, por ejemplo, retomar la aspersión, necesitamos, que es un paso que ha dado también este gobierno, decir que el narcotráfico no puede ser considerado un delito conexo al delito. Pues puede estar ahí Botero, Rambo, va a ser muy difícil controlar esta situación. ¿Coincide con Samuel Hoyos, Caterina Miranda? Claramente no. Nosotros no estamos pidiendo a Rambo en el Ministerio de Seguridad, sino estamos pidiendo a alguien de defensa, sino estamos pidiendo a alguien competente. Que Botero no era competente, viene de administrar tiendas, viene de un gremio, no tienen ni idea de lo que pasa al interior de las fuerzas militares, y lo hemos visto en este año y medio que lleva de ministro, porque es que lamentablemente el problema no es solamente Cauca, es que ha sido absolutamente irresponsable cuando ha dado sus declaraciones, no solamente el tema de Dimar Torres, no solamente el tema de hoy, que hubo un bombardeo en Caquetá, donde el ministro salió a decir que hubo 14 muertos, 14 de las disidencias de la FARC. Pequeño detalle que se le olvida al ministro contar que dentro de esos eran 7 niños, y con lo le encontraron un pie, y a partir de eso la lograron identificar. O sea, eso para mí claramente es un falso positivo. Para mí claramente decir que una niña de 12 años es un disidente de las FARC y hacerlos pasar como disidentes de las FARC, o sea, estamos volviendo nuevamente a esas épocas oscuras del país donde se cogían los jóvenes, los disfrazaban de guerrilleros, les montaban un fusil y decían que eran bajas en combate. Creo que esto es absolutamente irresponsable por parte del ministro, y en cualquier otro país del mundo. No solo estaría ya, pues digamos, afuera el ministro, sino estaríamos hablando hasta de renuncia del presidente por esta falta. Digamos, es que estamos hablando de que las fuerzas militares en este momento están violando los derechos humanos, y acá muchas personas en el Congreso de la República y en el gobierno están tratando de justificar este tipo de muertes. Y no solamente, o sea, vemos el nuevo, no están recogiendo café hoy en día con el ministro de Defensa cuando dice, por ejemplo, para matar a Dimar. O cuando vemos en los chats privados el chat de la muerte para matar a Dimar, cuando dice el coronel dice, y chequeen quiénes son los de la comunidad porque esos son los próximos. Eso no es la vuelta de los falsos positivos. Adicionalmente, esas directrices perversas que estamos viendo, donde acá ya no se mide un ejército, no se está midiendo el ejército en defensa de derechos humanos, no se está midiendo el ejército en número de comunidades resguardadas, no, acá se está midiendo el ejército nuevamente en número de bajas. Cambiamos la perfección, como la perfección en el momento de hacer una operación militar, estaba en 90% con el gobierno Santos, hoy está en 70%
porque cambiaron suficientes que sí, y votaría sí, sí. Además, yo intenté la moción de censura en la Cámara de Representantes, lastimosamente debemos ser 16 del ejército. ¿Ministro de Defensa o le parece que es una injusticia con él? Yo creo que podemos encontrar un camino que de alguna forma concrete todas las posturas. Estoy de acuerdo con Samuel en que hay unos resultados visibles, en que hay unas cifras favorables para el Ministerio de digamos, unos síntomas de violencia que le son propios, pero también es cierto que la moción de censura es ante todo un juicio medida que ante un juicio político y más allá de los resultados, un mejor clima con el Congreso, tenemos que sacar la ley de financiamiento, pues es uno de los asuntos del gobierno, es una de sus prioridades, por decirlo de alguna forma, la discusión, por ende, al ser una decisión política, pues yo creería de que se oxigene un poquito la relación gobierno-congreso y que no se den por sentadas ni se excluyan las gravísimas denuncias que hay que se tienen que aclarar, y ese es un hecho real, ese no es un hecho político. A mí allá, pero leyendo en las redes, leyendo en los medios, a mí me parece absolutamente grave asombroso el senador Roy Barreras en hasta del Sí. con violaciones a las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de ese haya escondido la verdad al país, me parece un hecho de la mayor gravedad que no sé, no conozco Se si presentaron está los informes de confirmado medicina y legal. quiénes son los responsables directos de eso, primero. Y segundo, yo escuchaba ahora a mi buen amigo Samuel leer las cifras de seguridad y me llama mucho la atención porque esas cifras de seguridad, yo también duré 4 años como ministro del Interior, cada vez que criticaban a Luis Carlos Villegas salían exactamente las mismas cifras de seguridad, y aquí hay un problema de percepción O sea, que han mejorado aún más. que también lo había, que también lo había, eran tan malas en materia de seguridad que hay que seguirlas mejorando, y está bien que se hagan esfuerzos por seguirlas mejorando, pero lo que no podemos negar es el desgaste que tiene las fuerzas militares de prestigio en el medio, que yo creo que se deben también a una división al interior. No ha sabido tampoco superar ni liderar para refrescar la razón. Este es un juicio político. Si el gobierno estuviera en el 70% de popularidad y el gobierno hubiera ganado las elecciones del pasado 27 de octubre, seguramente no estaríamos aquí sentados discutiendo la moción de censura del ministro de Defensa, que se dinámica de la política, De acuerdo, y se están doctor presentando Cristo, no. las coyunturas. ¿Usted se acuerda? No. Juan Carlos decía la primera vez, la vez que se estuvo más cerca de tener éxito en una moción de censura fue en el año 2000 contra el ministro del Interior de la época, Néstor Humberto Martínez, que era, no, del Interior era ministro en tantos gobiernos y en tantas carteras que se confunde, pero era ministro del Interior, y respondió políticamente por una idea maravillosa que tuvo en su momento el expresidente Pastrana, que fue revocar el Congreso de la República, y eso se le devolvió al gobierno. Entonces se presentó la coyuntura política y 8 días
para revocar el Congreso, entonces se movió a unas velocidades. La moción tenía que ser de todo el cosa norma, y se dio la coyuntura y el ministro del Interior tuvo que renunciar la mañana, en donde en la tarde iba a presentarse el debate de la moción de censura. Entonces, esto para decir, son juicios políticos y corresponden a coyunturas políticas. Ahora, el ministro de Defensa, sin duda alguna, más allá de la coyuntura política, no ha sido el ministro más exitoso del gobierno. Es un juicio político. Eso me parece positivo. Ahora, lo que queremos seguridad es que logremos proteger a los indígenas del Cauca, es que se reduzca aún más el número de homicidios. Eso es finalmente lo que queremos. Lo que no creo que sea la solución o un medio para llegar a ese objetivo sea sacar al ministro. Si sacando al ministro alcanzáramos ese objetivo, perfecto, me parece bien. El problema es que si esta moción con el mismo crecimiento del narcotráfico, ¿a qué se le puede atribuir? A muchos factores. Yo creo que dos de ellos. El narcotráfico como un delito de alguna manera en que la sustitución y en la erradicación de cultivos tenía que priorizarse Samuel, la voluntariedad. Pero en ese Entonces, orden de ideas, o sea, lo que eso tratas no de se decir puede es negar, que Catherine, se pero va a déjame y mantener. termino con esto, no se puede negar una oleada de violencia donde participan en las últimas semanas en el Cauca, donde participan carteles del narcotráfico mexicano. Esos son los responsables y a esos son a los narcotráfico, y eso es innegable. Entonces, de tal suerte que si sacando a Botero solucionamos el problema, que no va a ser. Es el principio de la solución. Sí, pero adicionalmente, o sea, lo que trata que ustedes los uribistas quieran, no van a gobierno con la gente. Podemos ser miopes frente a la situación y no podemos ser miopes frente al regreso de los falsos positivos al país. No podemos acá hablar. No, pues, yo lo que le digo, o sea, delicada. Dimar, yo soy hija de militares y de verdad lo que está pasando es inaceptable. O sea, se está perdiendo la institucionalidad de las fuerzas militares por culpa de que ustedes metieron a un negligente y lo siguen manteniendo. Dos, creo que es inminente y todos los falsos positivos a este país. Estuvo a esto de que lo enterraran y de que no pasara nada. Según lo que informa la misma comunidad, llegaron. La comunidad dice que eran paramilitares y dicen, ¿por qué dejaron llegar a la comunidad? Ellos mismos lo dicen delante de la comunidad. ¿Por qué dejaron llegar a la comunidad? Este paquete no lo teníamos que llevar nosotros. Y adicionalmente, lo que muestra hoy el senador Roy Barreras es un bombardeo, mueren 7 niños y acá se dice que son disidencias de lo mismo que vivimos. Y creo que el ministro de Defensa tiene una responsabilidad enorme. No lo culpo claramente, no estoy diciendo él ordenó, pero hay una negligencia absoluta y hay un desconocimiento de las fuerzas militares y yo creo que obviamente tiene que irse este tipo. Hace un momento cuando entrevistábamos a Roy Barreras, senador del partido de la U, sobre el caso de esos niños y le pedimos que nos explicara en qué había consistido, dijo lo siguiente. En un bombardeo en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, en delincuentes de las disidencias y lo mostró como un éxito, pero le escondió a los colombianos que 7 de ellos eran niños
incluyendo una niña de 12 años, que para reconstruir las pruebas periciales, los pedazos de su cuerpo. Pero es que la guerra mata a las niñas y a los niños y además le esconde a Colombia ese error absurdo, ese error trágico. ¿Cómo construir confianza? ¿Cómo pedir de su Cauca tan querido? Que puedan confiar en las fuerzas militares que bombardean niños y esconden la tragedia, que fusilan por la espalda a Flower Trompeta y dicen que es muerto en combate, que matan a Dimar Torres y dicen que fue un forcejeo. Esa cadena de errores ya no aguanta más. La seguridad nacional está... Pues sin lugar a dudas hay situaciones que hacen insostenible el ambiente político. Aquí la decisión yo creo que no es un juicio laboral o el que el Congreso de la República considere que el señor hace bien o mal su trabajo, sino hace un juicio de carácter político. Las consecuencias de sostenerlo, el gobierno nacional tiene que tramitar unos proyectos y pues tiene que tomar una decisión política. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con que hay una serie de situaciones muy graves que... fuerza no de responsabilidades judiciales o jurídicas, y hay que reconocerlo, está muy difícil el ambiente respecto del ministro Botero y errores también. Yo insisto que eso del Caquetá, la verdad a mí me tiene impactado. Yo creo que hay mucha división interna y no vamos a entrar a discutir acá por qué fueron las razones, pero me parece que lo que dice Samuel de que la salida del ministro no, pues es evidente que no. Magia, la situación del Cauca se va a del Catatumbo, pero lo que no se puede sostener es un ministro ya en una situación de esta, sino que el gobierno tiene que hacer un recambio y buscar un ministro de defensa con suficiente peso que asuma realmente, que una a las fuerzas militares otra vez, que ayuda a recuperar el prestigio de la fuerza militar, recuperar una seguridad que se ha venido perdiendo en algunas zonas del país. O sea, aquí no se trata ni de creo que el debate hasta ahora ha sido serio en no poner espejos retrovisor, ni echarle tampoco toda la culpa al gobierno actual. Lo del Cauca no nació ayer ni antier, pero me parece que el ministro no contribuye para nada en ese propósito. 7:46 ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. Don Juan, ¿tiene el nuevo Tutti Frutti en sobre? Claro, y este solo cuesta 500 pesos. Se lo súper recomiendo. ¡Buenísimo! Tutti Frutti en sobre alcanza para toda mi familia y cuesta solo 500 pesos. El nuevo Tutti Frutti en sobre ya está en tu tienda favorita. No te quedes sin probarlo. Llévalo por solo 500 pesos. Ustedes 7:46 en Colombia. Noticia a esta hora judicial con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. ¿De qué se trata, Javier Barragán? Luego dan mucha atención porque un juez de migración de Estados Unidos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, al considerar que de manera preliminar no es secretario departamental, de acuerdo con autoridades de Norteamérica, ha rendido testimonio pretendiendo inclusive salpicar, prender el ventilador en contra de presuntos y tuvo una serie de dificultades en Estados Unidos luego de ser retenido hace más de 3 meses por agentes de migración, porque habría vencido su visa, pero todos estos datos los confirma su abogado de confianza, Darío Bassani. Escuchemos. Efectivamente, al señor Alejandro Lyons le fue concedida la libertad bajo fianza dentro del proceso migratorio que se adelanta en los Estados Unidos de América. Recordemos que él había sido retenido por las autoridades migratorias, su visa vencida. De migración, él tuvo la oportunidad de demostrar que no representa un peligro, que no se va a fugar,
y que además su permanencia en los Estados Unidos se debió a que él estaba adelantando un proceso de colaboración con la justicia con ese país, en el cual tuvo permanente contacto y autorización de las autoridades americanas. Por esa razón se le ha dado la libertad bajo fianza, pero obviamente habrá que esperar la decisión definitiva dentro de ese proceso. La decisión de fondo por parte de un juez de migración de Estados Unidos frente a la situación actual del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien, recordemos, fue condenado a una pena de 5 años y 3 meses de prisión por el escándalo de las regalías. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Llegó mi Tropicola. Te gusta y te refresca. Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora. Tropicola. Tropicola. Disfruta su sabor y su precio es lo mejor. Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2,000 pesitos. Tropicola. Precio sugerido al público. Llega la 5ª carrera por la policía 10K este 17 de noviembre. Inscríbete en tuboleta.com, por los que todos los días corren por nosotros. Carrera por la policía, un reto para ti, un honor para nosotros. Apoya RCN Radio. RCN se identifica con la tranquilidad. Bueno, saquen los flotadores. ¿Nos vamos de paseo? No, se nos está inundando la casa. En época de lluvia es mejor estar asegurado. Llame al numeral 322. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic. A todos sus amigos les desea todas las felicidades. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Caterine Miranda y Samuel Hoyos, y también con Juan Fernando Cristo y con Francisco Bernate. El norte del Cauca ha sido noticia en las últimas semanas. Lo es ocasionalmente, cada vez que matan a algunos indígenas, el país se indigna, después no pasa nada, eso hay que decirlo. En este caso, pues el gobierno ha anunciado unos planes de inversión en esa zona del país y ojalá funcionen. Pero en todo caso, el exministro de Defensa y ex embajador en Washington, Gabriel Silva, ha publicado una columna en el diario El Tiempo, en donde él dice que debería para el norte del Cauca aplicarse la figura de la conmoción interior, y que eso permitiría pues que la fuerza pública trabajara más de la mano con la Guardia Indígena. Hay que recordar que en esa zona hay unos resguardos, zonas donde viven los indígenas. Esas zonas están custodiadas por la Guardia Indígena. El ejército puede entrar allá, pero usualmente lo hace después de pedirle autorización a la Guardia Indígena, y todo esto se ha complicado por la gran cantidad de coca y de marihuana que está sembrada en la zona norte del Cauca, por la presencia de narcotraficantes, por la presencia de carteles mexicanos que están en pueblos como Corinto o Miranda o Caloto, y desde luego esto ha suscitado una ola de violencia que el país ya conoce. Pero la pregunta es, ¿debería aplicarse esa figura de la conmoción interior, o aquí Gabriel Silva está cometiendo un error? Doctor Francisco Bernate. Pues esta figura se aplica cuando las circunstancias de orden público están particularmente perturbadas por una situación imprevisible, por una situación de extrema urgencia. Es una situación excepcional, y así la diseñó la Constitución del 91 para evitar el estado de sitio permanente en el que vivimos en lo que va del siglo pasado.
Y en ese mismo contexto, y en línea con lo que decía la representante Catherine, pues yo no sé hasta qué punto estemos frente a una situación imprevisible, impredecible, que requiera la utilización de maniobras legales extremas, cuando precisamente, como bien lo decía la representante, pues es una situación que ha venido evolucionando. Entonces, en este sentido, yo no sé si quemaría ese fusible de jugarme con una conmoción interior que después se me pueda caer. Hay que tomar medidas, se están tomando medidas, pero las medidas que hay que tomar, yo creo que se pueden adoptar dentro de la institucionalidad vigente y no acudir a eso, porque también tengo el temor, como hijo de la generación del estado de sitio que soy, que eso se pueda volver una situación permanente, ¿no? Que lo que es extremo vuelva a volverse permanente. ¿Coincide con ese punto de vista, Catherine Miranda? Sí, totalmente. Digamos, lamentablemente después del proceso de paz y con la entrada del gobierno de Duque, nosotros esperábamos de verdad que en estas zonas que habían sido manejadas históricamente por las FARC, y que es que esto no es nuevo. Siempre el Cauca ha sido un territorio, digamos, de rutas estratégicas para el narcotráfico, digamos, tiene los 20.001 problemas. Nosotros estábamos esperando un gobierno, Duque, que de verdad entendiera los retos que tenía el proceso de paz, hiciera presencia integral del Estado. Hoy en día Cauca tiene 8.000, si no estoy mal, 8.000 militares en todo el departamento, y anunció Duque 2.500 más. Lo que sucede es que acá no se está entendiendo que no solamente es presencia del Estado viéndolo como militares y como fusiles. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la justicia? No hay una presencia integral del Estado, y creo que mientras no tengamos eso, podremos tener esta situación todo el tiempo que queramos. Samuel Hoyos. Juan Carlos, yo no creo tampoco que coincido en eso con Francisco y con Catherine, no creo que sea necesario. Hoy el Estado tiene toda la capacidad institucional y todas las facultades para combatir este Solo le falta la voluntad. No, y tampoco creo que sea un problema de voluntad. La voluntad la tiene toda, la ha demostrado, y me parece que el presidente Duque ha dado un mensaje muy claro y ha entendido, esto no solo se va a resolver por la vía militar, que si bien es necesaria y crea el FUDRA y va a mandar 2.500 efectivos más y 3 generales para la región, y ofrece recompensas pues por todos los cabecillas del Dagoberto Molina y por alias Barbas y el Indio Amansador y bueno, todos estos tipos que están asesinos y que están delinquiendo y traficando en el Cauca. También hay un programa muy ambicioso en materia de inversión social, está reforzando el programa de Familias en Acción para que 207.000 familias en 42 municipios del Cauca se beneficien. Por ejemplo, 9.900 jóvenes en todo el departamento, Jóvenes en Acción, van a ser integrados. Mi Negocio dando apoyos a 300 emprendedores en municipios especialmente afectados por la violencia. Pero yo insisto en algo, y es que mientras el suroccidente del país, el Cauca, Nariño, la región pacífica, sigan teniendo más de 60.000 hectáreas de coca, mientras haya unos corredores para el narcotráfico, unos sitios que en teoría están, la presencia del Estado, digamos, se ve también dificultada no solo por la geografía, sino porque muchas veces las comunidades indígenas no quieren ver presencia de militares. ¿Por qué? Por la violación continua a los derechos humanos a estas comunidades. Los militares, por el contrario, Catherine, lo que buscan es proteger los derechos humanos, eso no lo dicen defender a las comunidades indígenas. Los indígenas necesitan es mayor presencia del Estado, mayor presencia institucional, que garanticen la seguridad, porque cuando no están, estos grupos delincuenciales pues delinquen a sus anchas, ven una serie de beneficios, ocupan el territorio y son quienes imponen la ley de la selva, la violencia, los asesinatos, van y asesinaron a la gobernadora indígena, a los ingenieros, degüellan a la guardia indígena, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es presencia del Estado, que no solo se garantiza a través de la militarización, se garantiza también con justicia, con vías, con proyectos productivos. Y eso no ha pasado. Pero es que no ha pasado
porque el Estado no ha sido capaz, no creo que sea falta de llevamos voluntad. llevamos una semana de masacres y hasta ayer llegó años Duque tratando al de territorio. garantizar presencia del Estado en esas regiones, y no creo que sea falta de voluntad no solo de este gobierno, de los gobiernos anteriores. Incluso en el año 2014 se firmó el decreto, si no estoy mal, ministro, el decreto 1953, a través del cual se garantizaba o se buscaba duplicar la financiación para las comunidades indígenas. No se logró, no se pudo. Puede que existiera la voluntad, pero no hay la plata. Este es un país complejo, este es un Estado pobre, y nos gustaría poder llegar a todos los rincones del territorio con carreteras, autopistas, proyectos productivos, agroindustriales, pero la realidad es que el Estado no tiene la capacidad para garantizarlo y ha hecho esfuerzos gigantes en esa dirección, pero el principal obstáculo para garantizar esa presencia del Estado y para garantizar seguridad ha sido el narcotráfico, que genera violencia, y 60.000 hectáreas es lo que tenemos que erradicar, y si no se puede a las buenas, pues toca a las malas. Juan Carlos, mire, lo primero es que la verdad lo que ha sucedido en la última semana del Cauca es un verdadero genocidio, es una tragedia, independientemente de quién lo esté cometiendo, y es evidente que lo está cometiendo estas organizaciones disidentes de las FARC. Hubiera podido ser cualquier grupo de los pelusos, cualquier grupo de los interesados en el narcotráfico. Allí lo que hay es una tragedia humanitaria, y a uno le duele enormemente lo que está pasando con esas comunidades indígenas que se sienten indefensas hoy. ¿Cuál es el problema de fondo? Sin duda, desconocer que el narcotráfico genera violencia en la zona, pues no se puede desconocer, pero reducir ese tema al tema del narcotráfico me parece que no ayuda a tomar las decisiones de fondo para superar los inconvenientes. ¿Por qué lo digo? Aquí hay un problema de confianza de las comunidades indígenas en el Estado, de confianza de las comunidades indígenas en nuestras fuerzas militares, de confianza de las comunidades indígenas, en este caso, en el gobierno nacional. Y no se hacen mayores esfuerzos por construir esa confianza. A mí me parece, por ejemplo, que la visita ayer del presidente Duque al Cauca fue desaprovechada. Porque eso es una visita en la cual ha tenido que ir a reunirse con las comunidades indígenas, con el CRIC, con la CIM, porque es que construir en un territorio como el de Cauca, con una conflictividad social, étnica, racial, usted lo conoce más que nadie, Juan Carlos, histórica, uno no puede pretender que les va a llevar la solución allá y la va a imponer. Tiene que surgir de un diálogo sincero con las comunidades indígenas, que yo creo que están dispuestas a ese diálogo, pero sobre la base del respeto a su autonomía. Ahora, yo creo que se ha confundido al país con el cuento de que no se puede proteger a los indígenas porque las fuerzas militares no pueden entrar a los resguardos. Eso no es tan cierto, Juan Carlos. Las fuerzas militares están... Claro, por eso. Hay bases de las fuerzas militares ahí en los resguardos, hay bases en las carreteras. Entonces, yo creo que sí vale la pena estudiar qué es lo que está pasando con nuestras fuerzas militares en el Cauca frente a ese fenómeno del narcotráfico. Si hay gente, yo no estoy aquí señalando a nadie porque no tengo pruebas, pero no puede ser que suceda todo lo que está sucediendo con una presencia militar tan fuerte frente al tema del narcotráfico y no pase absolutamente nada. Si hay omisión, si hay complicidad de gente y de integrantes de las fuerzas militares en estas situaciones, y allí se tiene que investigar a fondo porque tiene que lograrse mayor eficacia. Y termino con lo siguiente, Juan Carlos. Yo no decretaría la conmoción interior porque eso generaría una situación tal vez de mayor conflictividad en el departamento del Cauca. Pero sí hay decisiones que se pueden tomar sin necesidad de decretar estados de emergencia, ni de conmoción interior ni de emergencia económica y social. Por ejemplo, una que quiero dejar aquí la reflexión al gobierno nacional. El Cauca tiene 2 PEDETs. De los que se firmaron en el acuerdo de paz, uno en el norte del Cauca y otro en la frontera con Nariño. ¿Por qué no toma el gobierno nacional, en lugar de estar haciendo, yo respeto mucho las cifras que dijo ahorita Samuel,
Y además vuelvo y digo, eso lo hacen todos los gobiernos, que más familias en acción, ¿qué tal? Eso no soluciona para nada el tema social y el tema de presencia social del Estado. Lo que soluciona son 2 programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, que fueron construidos con la comunidad, con los indígenas, con los afros, con los campesinos. ¿Por qué no toma la decisión el gobierno de priorizar en materia de inversión pública la poca plata que haya para el desarrollo de los PEDES y se la mete toda al departamento del Cauca? Focalicemos y digamos, bueno, vamos a priorizar la inversión en los PEDES. Aquí ya están determinadas, las obras están determinadas, se sabe cuáles son las obras que quiere la comunidad en vías terciarias y sobre todo los programas de sustitución social de cultivo. Ahí sí tenemos una visión muy distinta a la del gobierno y a la que ha explicado aquí Samuel. Yo creo que es profundizando la implementación del acuerdo de paz, concertando con las comunidades la sustitución social de cultivos, como se puede superar esta conflictividad y no con fumigación aérea, que ahí sí sería desatar. Pero adicionalmente yo quiero complementar al ministro. Pero yo insisto, para mí lo más importante hoy es que los PEDETs, ya que el gobierno está interesado, y lo reconozco, y Archila ha estado diciendo que quieren impulsar los programas de enfoque, prioricemos, no necesita ninguna conmoción interior, es una decisión del gobierno que diga, vamos a priorizar las inversiones en el año 2020 en los 2 PEDETs del departamento del Cauca fundamentalmente, y eso sería un mensaje muy poderoso para las comunidades. Pero adicionalmente, Catherine, frente a eso, vea, yo también quisiera que la sustitución, por supuesto, la primera opción fuera voluntaria y que todos los campesinos cocaleros decidieran ponerse a sembrar cacao, papa, yuca, plátano, palma, lo que fuera, en lugar de coca. El problema es que no hay ningún producto que alcance la rentabilidad de la coca. Y como además esas regiones están sometidas al terror de los grupos y de los carteles del narcotráfico, pues ellos están interesados en el negocio del gramaje. Un kilo de base de coca en el Cauca pasó de 1.400.000 a casi 3 millones de pesos en el último año, y ellos cobran por gramaje, es decir, un pequeño cultivo puede pagar en gramaje alrededor de 1.500 millones de pesos al mes. ¿Qué cultivo lícito puede competir contra ese negocio? Entonces, la sustitución voluntaria suena muy bien, pero a mí me parece que desafortunadamente es un poco ingenuo. 40 bueno, segundos. 2 cosas. Uno, hay que entender que la lucha contra el narcotráfico fracasó. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Claramente, ningún cultivo va a sustituir, digamos, las ganancias que puede tener un cultivo ilícito, pero ¿sabes que sí lo puede sustituir? Cuando hay una presencia integral del Estado, cuando se le asegura al campesino, al indígena, de verdad, un Estado que está para la salud, para la educación, para la justicia, la persona ahí prefiere la tranquilidad. Lo que pasa es que en estas circunstancias, obviamente, pues si ya los están matando, pues prefieren tener 3 pesos en un cultivo ilícito. Y 2, a mí lo que me preocupa es ahorita lo que está pasando con el OCAT Paz. Ya no se están priorizando por PEDETs, sino por departamentos. Sí. Entonces, para mí, eso es un claro mensaje del gobierno nacional que no le está interesando el proceso de paz, que de verdad no le interesa una reparación integral, sino acá es tratar de tapar y decir dónde se mete la platica por departamentos, y no lo estamos de verdad enfocando a lo que las comunidades nos dijeron que era lo que necesitaban. Entonces, acá hay un mensaje del gobierno nacional que la paz no le importa. 8 de la noche, 6 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 8 de la noche, 6 minutos. Esta es la actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Avanza esta hora en el Congreso el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Algunos congresistas están pidiendo la renuncia del jefe de la cartera de Defensa. De otra parte, el costo de vida de los colombianos ha crecido 3,86% durante el último año. María Fernanda Herrera. Sí, Sebastiana, pues el DANE señaló que esta cifra es mucho mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, pues fue de cerca del 3,33%. Retomaremos la comunicación con María Fernanda. Les contamos, entre tanto, que algunas vías en Risaralda se encuentran cerradas como consecuencia de la ola invernal. Carol Álvarez.
Debido a las incesantes lluvias de las últimas horas, se presentó un derrumbe en el corregimiento de La Florida en Pereira, el cual tiene incomunicado a este sector altamente turístico con la zona poblada de la capital de Risaralda. Según indicó el bombero Elmer Gómez, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Pereira, el derrumbe se dio en la parte alta de la montaña del Punto, que se conoce como La Peña, que está ubicado entre los sectores de San José y La Bananera, y dejó la vía completamente taponada. Igualmente se conoció que fue cerrada la vía que del municipio de Marsella en Risaralda conduce a Chinchiná en Caldas, ya que se presenta hundimiento de la vía, representando peligro para la comunidad. Súper bien. Y el candidato a la alcaldía de Palmira, en el Valle del Cauca, Luis Chávez, aceptó su derrota después del reconteo de votos en dicho municipio y rechazó la curula del consejo de esa localidad. Diana Villegas. Luis Alfonso Chávez, quien fuera el candidato por el partido de la U a la alcaldía del municipio de Palmira y terminó segundo tras el reconteo de votos que se adelantó en la última semana, aceptó la victoria de Óscar Escobar en los comicios y asimismo rechazó la opción de tener un puesto en el consejo de esta localidad. Chávez agregó que presentó su carta de no aceptación al consejo municipal, ya que piensa que es importante que los concejales que están hoy continúen en dicho proceso. Cabe recordar que tras el reconteo la votación terminó para el alcalde electo Óscar Escobar con 61.486 votos frente a 60.108 votos logrados por Luis Alfonso Chávez. Retomamos la comunicación con María Fernanda Herrera y el dato del costo de vida de los colombianos. María Fernanda. Sí, Sebastián, precisamente le explicaba que el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, señaló que el crecimiento que ha tenido el costo de vida de los colombianos se explica principalmente por el alza que han tenido los arriendos, también las tarifas de energía y de gas en el país. A eso se suma también el alza que han tenido algunos alimentos, como por ejemplo las hortalizas como alberjas o habichuelas, y el tomate, también explicó el alto funcionario. Por las ciudades se indica que la que tuvo el mayor crecimiento del costo de vida fue la de Florencia, mientras que cayó bastante este indicador en Sincelejo. Gracias, María Fernanda. Y las organizaciones sociales en el Cauca se unirán a la movilización indígena del próximo 21 de noviembre. Carlos Quilindo. Organizaciones campesinas, afrodescendientes, sindicatos y estudiantes se unirán este 21 de noviembre a la movilización anunciada por las comunidades indígenas del Cauca con el fin de rechazar los hechos de violencia que se vienen registrando. Hasta el momento no se ha definido si la marcha llegará a Bogotá, pero se indica que será un buen número de participantes los que en el Cauca van a salir a movilizarse. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital los invitamos para que ingresen a www.rcnradio.com y conozcan los detalles de la entrevista que dejó el técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña, donde habló de su continuidad al mando de Junior de Barranquilla en el 2020, recordando que el cuadro tiburón está en los cuadrangulares finales de la Liga Águila para disputar la estrella de fin de año de este 2019. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. A todos sus amigos les desea todas las felicidades. Colombia, tierra de atletas. Programa del Ministerio del Deporte. Vive los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, del 16 de noviembre al 8 de diciembre. Únete en familia a la pasión y déjate atrapar por la magia del deporte. Sé testigo de hazañas históricas y de los resultados del trabajo en equipo. En los Juegos del Bicentenario, nuestros atletas confirmarán que Colombia es tierra de atletas. Ministerio del Deporte. Colombia, tierra de atletas. Programa del Ministerio del Deporte. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Caterine Miranda, Juan Fernando Cristo, Samuel Hoyos y Francisco Bernate. Antes de entrar en dos temas que tienen que ver más con asuntos sociales, con asuntos de la sociedad,
hablaban aquí nuestros invitados, hacían un poco de cábala sobre quién podría ser buen ministro de Defensa en caso de que el doctor Guillermo Botero decida presentar la renuncia, dar un paso al costado, o en caso de que prospere la moción de censura y se caiga. Samuel Hoyos, si usted fuera el presidente de la República, ¿a quién nombraría ministro de Defensa si el doctor Botero decide irse para su oficina? No, pues no, Juan Carlos, no, yo creo que el presidente, pues es una valoración que solo la puede hacer el presidente Duque. Él tendrá que saber quién puede ser la persona indicada o si debe continuar el ministro Botero. Yo en ese tema político no me voy a meter, pero insisto, más allá de quién ostente el cargo, lo que necesitamos es que fortalezca una política contra el narcotráfico, pues que finalmente a todos nos afecta, que es la principal amenaza no solo a la inversión, sino a los derechos humanos, a la convivencia pacífica de los colombianos, a las culturas, a las comunidades indígenas, al desarrollo rural de nuestro país. Ese es hoy el principal problema y factor de violencia en Colombia. ¿Está de acuerdo con Samuel Hoyos, doctor Juan Fernando Cristo? Pues mal podría uno desde la oposición, donde yo le digo a usted quién nombraría, seguro que no lo nombra. No le ayude tanto. Queda ese candidato. Pero usted a quién nombraría. Entonces lo que va a hacer es el ejercicio a quien no quiero que nombre, decir que sí para que quede descalificado. No, mentira, Juan Carlos, mire. Yo creo que el presidente se equivocó nombrando a Guillermo Botero ministro de Defensa. Digamos, yo creo que fue un nombramiento de reconocimiento a muchos años de militancia uribista de Guillermo Botero, totalmente válido y legítimo, pero no era la persona indicada. Yo no le voy a decir nombres, pero le digo características. Yo primero no improvisaría en eso y no inventaría, no haría un nombramiento pensando en un impacto mediático o político, ¿no? En el sentido político de la palabra, sino nombraría un peso pesado. A este gobierno le hacen falta en el gabinete ministros que tengan vuelo propio, que tengan peso en la sociedad colombiana, que generen una opinión y que conozcan obviamente de sus temas. Luego me parece que ahí yo no me atrevo a sugerir nombres, pero alguien que tenga peso, que no esté tampoco metido en la división interna de las fuerzas militares, sí, que pueda unir nuevamente a las fuerzas militares, porque mire, los problemas que hay ahí internos todos los días los escucha uno por debajo, sotoboche, son muy graves, y yo creo que tiene. Y tercero, sí, un ministro que tenga conocimiento del territorio nacional y mayor sensibilidad en el tema de los derechos humanos, que yo creo que a este ministro lamentablemente le ha hecho falta. Un minuto, Francisco Bernat. No, yo simplemente pues creo que si hay ministros que son autoridades en su tema. A mí Margarita Cabello me parece una autoridad en temas de justicia. Carlos Holmes Trujillo me parece una figura de muchísimo peso. José Manuel Restrepo, pues ni decirlo. Yo creo que debe mantenerse la línea civil, la línea de un administrador, porque el Ministerio de Defensa es una de las carteras más grandes del país, que tiene en contratación muchísimos recursos. Pero no me atrevería a dar un nombre. Sí creo que debe ser una línea más civil, más comprometida con los derechos humanos, que de pronto un ala más que tienda más hacia la guerra o creo que por ahí no es. Catherine Miranda. Sí, en la misma línea, claramente. Si digo un nombre fijo no lo nombran, entonces mejor me callo. Pero no, yo creo que también, o sea, a lo que ustedes han dicho, lo cual comparto muchísimo, es que cuide a las tropas. Llevamos, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, la gente, digamos, los servicios de salud y de educación que recibía la policía y el ejército o sus familiares hace unos 15 años no es la misma que tienen hoy. La calidad del servicio de salud para los policías y para los familiares de los policías es paupérrimo, es demasiado triste. Yo voy a hacer un debate político el próximo semestre en el Congreso precisamente con ese tema, porque la calidad, o sea, mucha gente dice, apoyamos las fuerzas militares, salgan, desen bala, les estamos apoyando, pero nadie está cuidando realmente lo fundamental de las fuerzas militares, que es la salud, la educación,
cómo están ellos de verdad por dentro. Eso no está pasando ni en este gobierno y lastimosamente tampoco pasó en el anterior. Hace mucho tiempo no pasa eso. Antes un peso para la salud se dividía entre 5. Hoy en día ese mismo peso es dividido entre 15, 20. Entonces, en términos de salud no estamos en la misma y creo que a eso hay que apostarle un ministro que de verdad cuide sus tropas. Quiero preguntarles finalmente, y son las 8:17, por dos asuntos que tienen influencia en la sociedad, especialmente el primero. La Corte Constitucional, hace algunos minutos anunció que ha decidido echar abajo el artículo 53 de la Ley 54 de 1989, que era el que ordenaba que cuando nace un niño o una niña, pues lleva de primero el apellido del padre seguido del apellido de la madre, que es como nos llamamos prácticamente todos los colombianos. Pues lo ha echado abajo y además le ha dado al Congreso la facultad o le ha dado, en cierto modo le ha atribuido una obligación, pues de legislar, de reglamentar esto por tarde el 20 de junio del año 2022, pero de momento esto tiene unos efectos diferidos. ¿Están de acuerdo con este fallo? Estábamos en mora de que los colombianos, o por lo menos los padres, pudieran, si quieren, cambiar el orden de los apellidos, que uno pueda tener el apellido de la mamá. Caterina, adelante, a ver. Bueno, digamos, creo que siempre la Corte Constitucional ha estado como muchísimo más avanzada en términos de protección de derechos, de libertades, que hasta el mismo Congreso de la República. Y para mí, digamos, esto sí es un avance, porque, digamos, estamos viendo que tal vez más de la mitad de las familias en este país están en cabeza de mujeres, madres cabeza de familia. Muchas veces se tiene el apellido del papá porque tocó, porque gracias a Dios se le dio el apellido del papá al niño, y de verdad estamos con esto reivindicando el papel de la mujer en la sociedad colombiana. Para mí es muy importante, yo de verdad valoro esto y hay que seguir avanzando en términos de igualdad y en términos de feminismo, y para mí, digamos, esto es muy bueno, además porque cuando yo tuve mi hija, hace 4 años, yo tuve la discusión con el papá de mi hija porque yo decía que mi apellido tenía que ir primero. Entonces llegamos a un acuerdo que si era niño, mi apellido iba primero porque queríamos crear un hijo como que respetara a las mujeres, que fuera feminista, pero que si era niña, entonces que iba el apellido del primero. Pues me salió niña, entonces ganó él. Pero bueno, ya para el próximo a mi apellido de primera. Muy bien. Pues tampoco se podía. Muy bien que porque el registrador lo hubieras metido en un aprieto porque tocaba hacer un cambio de nombre. No, en ese momento, justo en ese momento estaba la discusión. Sí. Estaba en ese momento la discusión, entonces por eso llegamos como a ese tema. Sí, como, pero digamos, creo que chévere que digamos pase esto y que se reivindica el papel de la mujer en la sociedad colombiana. Está en un remesón absoluto todo el concepto de familia. Yo, digamos, claro, entiendo que hay un tema feminista acá, pero más que eso yo lo que veo es una remesón en el concepto de familia, que empieza con el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, que pasa otro asunto ciudadano, con la eliminación de la interdicción. Eso se acabó hace unos meses, ya no existen los interdictos y ahora estas personas pueden tomar sus propias decisiones y ahora la Corte Constitucional toma esta medida. Nuestros oyentes, pues claramente esto sí es un asunto que los puede afectar, digamos que les puede interesar. La ley colombiana decía que se ponía el apellido del papá, el de la mamá después, salvo que el papá no existiera, el caso en el cual la madre llevaba los dos, el niño llevaba los dos apellidos de la madre. Y lo que cambia ahora es que la pareja puede, como lo decía Caterine, ponerse de acuerdo y decir, bueno, va a llevar el apellido de la mamá o del padre, pero nuestro oyente va a decir, porque supongo que es un debate, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo? Y ahí viene el problema, le toca a un juez decidir sobre la base de un sorteo. Mire usted la poca previsión, deben ir a un o sea, el niño no ha terminado de nacer y ya lo tienen en un juzgado, imagínense lo que le puede esperar a uno el resto de la vida, y el juez hace un sorteo y decide qué apellido le pone, así va a quedar la figura. Así va a ser la cosa. Claro, porque es que puede que no se pongan de acuerdo, cuando son apellidos tan ilustres como los suyos, Iragorri y Valencia, cada uno jala por su lado. Es igual desde todo el mundo, yo no. No, esos son apellidos que pesan. Depende si es en el Cauca o... No. Esos son apellidos que han hecho historia. Entonces, mire, no se pusieron de acuerdo. En Castilla nadie es más que nadie, decía don Antonio. Entonces, no se ponen de acuerdo, nos toca ir a un juez y el juez pues hace un sorteo. Mire cómo se resuelve, se les da la autonomía a las parejas. Yo creo que pero... sí, a mí me encanta, pues, digamos, lo que decía Caterine, yo creo que lo mejor que le ha sucedido a este país en la Constitución del 91 fue la Corte Constitucional. Si no hubiera sido por la Corte Constitucional no estaríamos hablando aquí
de avances en muchísimos derechos que lamentablemente el Congreso, por la misma composición política y la incapacidad de llegar a consensos en temas de la sociedad, como las parejas del mismo sexo, como el aborto, como la eutanasia, como distintos temas, nunca el Congreso, como el tema de las víctimas del conflicto, fue la Corte la que abrió el camino para que después nosotros en el Congreso impulsáramos con el famoso fallo T025 del 2004, el que abrió el camino para que se impulsara después la ley de víctimas. Y aquí la Corte nuevamente toma una decisión de avanzada, progresista, que yo creo que de alguna manera acaba con una cultura machista que ha habido en Colombia, lo que decía Caterina, de la discusión de los papás que no reconocen a los hijos, de las madres solteras, de las madres cabezas de familia, que se vuelve una discusión arcaica, una discusión muy del siglo pasado, que yo creo que ya la sociedad colombiana no está para eso. Luego, muy bienvenida esa decisión y apuesto 10-1 a que el Congreso no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en legislar, y entonces será la Corte. Sí, porque las mujeres vamos a sacar será la Corte la que será la Corte la que llene esos vacíos. 34 años le dijeron que nivelaran los sueldos de la rama judicial, no lo han hecho. A la Corte la critican porque invade las esferas del poder legislativo. Venga, tampoco ataquen mucho al Congreso, que yo soy parte de él. Es el que deja los espacios. 30 segundos a ver si alcanzamos a No, vea, a mí también me parece bien. Yo creo que los padres deben decidir eso, y eso no, ahí el Estado no tiene por qué meterse tampoco a regular en exceso esas decisiones tan de la esfera personal. Eso hace parte de las libertades individuales, y los padres pues tomarán las decisiones que crean que más benefician a sus hijos, y yo creo que en eso el Estado no tiene por qué meterse a regular en exceso. Oiga, últimos 4 minutos de programa. Este tema es sensible y es llamativo. Resulta que en McDonald's, la compañía de hamburguesas de Estados Unidos, la junta directiva decidió destituir al presidente ejecutivo, a lo que se llama en inglés el CEO, por sus siglas. Años, y llevaba ya muchos trabajando en McDonald's, y lo destituyó porque él había mantenido o mantiene una relación sentimental consensuada con una subalterna, con una empleada. Hoy hay un artículo de una columnista del diario The Guardian de Londres, se llama Jessa Crispin, y ella dice que más del 75% de las empresas en el mundo en el mundo anglohablante, donde se habla inglés, pues prohíben este tipo, aunque sean consensuadas. Pero parte de la gente, un porcentaje muy alto de la gente conoce a su pareja en el trabajo, que es donde uno está casi todo el tiempo. ¿Será que eso puede complicarle la vida a mucha gente, o ustedes creen que la medida es inferior o viceversa, pero eso tiene implicaciones? Doctor Bernat. Claro, lo que pasa es que hay que mirar qué tipo de trabajo se realiza. Una de dos razones. Primero, por confidencialidad de la información, o para que haya una meritocracia, mayor acceso a los cargos, sobre todo que no se el origen de ese tipo de provisiones, pero claramente constitucional hubiese de los 9 magistrados 2 que son esposos, no se está impidiendo el acceso de los demás, o que hubiese en el Consejo de Estado o en este tipo. Entonces yo creo que sí es una decisión que debe dejarse al resorte de las empresas, siempre, sino que tenga una fundamentación en el manejo. En Colombia es una práctica de alguna forma extendida en las empresas, y lo que uno pide es que de antemano se sepa que está la prohibición y que eso tenga una justificación razonable. De resto no le veo problema. Caterina Miranda. Bueno, yo considero que si ya hay un reglamento interno que prohíbe la situación y que de antemano las personas lo conocían, tal cual, tienen que asumir la responsabilidad, y pues digamos esas fallas en la conducta, claro, sí. Pues es que digamos ya hay una responsabilidad, digamos hay en la conducta claramente establecida, pues tiene que salir del cargo claramente. Juan Fernando Cristo. Pues a mí me parece que es medio absurda la situación, es venir a regular las relaciones entre las personas, o sea, los registrados o los congresistas y tal, pues eso se da así.
de una relación que surge en el trabajo. ¿Usted cómo va a regular eso como empresa o un estatuto? Me parece que presidente y el revisor fiscal. Simplemente de la relación que usted tiene día a día, me parece que es muy anglo, ¿no? Sí, pues es verdad. Muy anglo, Juan Carlos. Samuel Hoyo. Pues Juan Carlos, si yo fuera el dueño de la empresa, mientras esa realidad y el cumplimiento de las obligaciones que yo le impongo a los colaboradores, pues no me importaría, pero también respeto la libertad de empresa, y si son los gobiernos corporativos toman esas decisiones, pues los empleados tienen la obligación de cumplirlas. Entonces me parece que McDonald's está en todo su derecho de tomar esa decisión. Pues yo creo que es un poco extrema, pero pues sí, si ellos creen que eso afecta la productividad, que afecta el clima laboral, derecho. Y Juan Fernando Cristo, Samuel Hoyos y Francisco Bernate, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.